afortunadamente se resolvió. Bien, la clase, como les decía, se trata de la organización del sistema de memoria y específicamente lo que vamos a estudiar es el tema de jerarquía de memoria. ¿Por qué nosotros decimos que se tiene una jerarquía de memoria? Hay que partir de la base, como le explicaba ayer yo, de que el computador no es más que un procesador que está trabajando con una memoria que después va a estar dividida en registros, caché, memoria RAM, ROM y otros, pero siempre un sistema de memoria, específicamente un sistema de memoria. Por lo tanto, para estudiar este tema de las memorias, vamos a ir estudiando, por ejemplo, vamos a partir con el tema de jerarquía de, tipos de memoria, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a analizar entonces los distintos tipos de memoria. Y en los tipos de memoria los vamos a clasificar por la manufactura, o sea, por la forma en la que están hechos ellos, que puede ser electrónico, magnético, óptico, ¿ya? Por la ubicación donde se encuentran, puede ser al interior de la CPU, tarjeta madre, por su densidad, por el método de acceso, si es secuencial aleatorio, por la velocidad de acceso y por los costos. Por todas estas formas los podemos nosotros podemos clasificar la memoria. Entonces vamos a partir primero por... a propósito, yo ya lo subí a la Educa, así que podrían ustedes, si tienen su computador funcionando, bajarlo para estarlo mirando mientras lo conversamos. Bien. Lo primero, como yo les decía, vamos a ver cómo se dividen ellos en el tema de manufactura. Respecto a la manufactura, las memorias, vamos a ver la primera clasificación que tiene que ver con las memorias electrónicas, ¿ya? Recuerden que respecto a la manufactura vamos a tener memorias electrónicas, memorias magnéticas. ¿Cuáles serán memorias magnéticas? Por ejemplo, las famosas cintas, las cintas magnéticas, esas son memorias, ¿ya? Memorias tipo magnético. Las tarjetas que nosotros tenemos, esas tarjetas de crédito o esas tarjetas que nos permiten identificarnos, también son memorias magnéticas, guardan en forma magnética la información, ¿ya? También tenemos memorias que son del tipo óptica, ¿ya? Las memorias tipo óptica son los DVD, los CD y todas aquellas cosas que nos guardan información en forma óptica, ¿ya? Dentro de las electrónicas, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, algunas memorias que están en los registros internos del procesador. A eso nosotros ya lo estudiamos, y tenemos otros que son los circuitos integrados de memoria que pudieran estar, en este caso, en la tarjeta madre, cerca del procesador, cosas de ese estilo. Dentro de estas memorias de circuitos integrados electrónicos, tenemos un primer tipo que vamos a analizar nosotros que se llaman memorias RAM, ¿ya? Las memorias RAM creo que deben conocer de memoria, por ejemplo, son como categoría de memoria, son memorias de lectura y escritura, ya, o sea que la podemos leer y escribir las veces que queramos, eso ya lo deben saber de memoria ustedes. El borrado que tienen estas memorias es del tipo eléctrico y a nivel de byte. ¿Qué significa nivel de byte? Que yo tengo que dar la dirección del byte donde voy a escribir y tengo que darle el dato que voy a escribir en esa dirección. Bien. Luego tenemos la escritura. La escritura que tienen, el mecanismo de escritura que tienen estas son eléctricos. O sea, hay una cosa que es importante dejar claro ahora, que cuando nosotros hablamos de borrado en un sistema de almacenamiento, en un sistema de memoria, nunca se borra, ¿ya? Cuando nosotros decimos que un disco duro ha sido totalmente borrado, realmente significa que se ha llenado desde la primera localidad hasta la última con puro cero, ¿ya? Pero en los sistemas computacionales no existe el borrado de información, solo existe la sobreescritura de información. La verdad que en un lugar lo único que puede haber es un 0 o un 1, pero no vamos a encontrar jamás un lugar vacío, ¿ya? Algún lugar que nosotros veamos va a tener un 0 o un 1. Entonces cuando nosotros decimos que se ha borrado una memoria, realmente cuando la estamos borrando es llenarla de unos, ¿no? Es llenarla de uno. Bueno, la escritura que tienen las memorias RAM es eléctrico, o sea, también podemos escribir en forma eléctrica. La volatilidad que tiene
desgraciadamente, no desgraciadamente, sino que eso es necesario, más bien dicho, la información de estas memorias es volátil. ¿Qué significa que sea volátil? Significa que en el momento en que se corta la energía eléctrica, la memoria pierde toda su información, ya queda sin información. ¿Por qué? Porque básicamente son eléctricas. Esta es la única memoria que es del tipo volátil. Las demás no son del tipo volátil. La primera de las otras memorias, vamos a ver una memoria que se llama la memoria ROM, ¿ya? La memoria ROM, ya lo deben saber de memoria también, no debe haber nadie que no sepa aquí, es Read Only Memory, o sea, una memoria que es de solo lectura, ¿ya? Esta memoria solo la vamos a poder leer. Las memorias ROM en particular son de una categoría de memorias que solo se pueden leer y no es posible borrar la información, no es posible escribir en ella, ¿ya? La forma en la que se escribe, las memorias ROM por lo general, es un método de marcas que se denomina. El método de marcas significa, en algunos casos, las memorias ROM son unos elementos internos que se rompen, como diodos, que se echan a perder, y de acuerdo a eso queda para siempre grabado de una u otra forma. Por marcas sería algo parecido cuando nos vendían antes unas cositas de boyabola ahí, donde, o cuando usted hace la PCU, usted en su tarjeta va colocando con negrito una rondelita, esa es una marca. Y es una forma, esa es una memoria, en el fondo que la están grabando por marca, que es de solo escritura, ya, o sea, de solo lectura. Después de eso no se puede volver a escribir. Bien, por supuesto esa información no es volátil, no se pierde si no hay energía eléctrica. Después de la memoria ROM, por ser tan precaria la forma de trabajar, aparecieron lo que son las memorias PROM, un Programmable ROM. ¿Qué significa Programmable ROM? Significa que es una ROM como cualquiera, ¿ya? Es una memoria de solo lectura, no es posible borrarlas, no se pueden borrar, pero la gran diferencia es que son eléctricamente escribibles. O sea, yo tengo un programador que lo conecto a un puerto de mi computador y a través de ese programador le traspaso la información, escribo esta memoria, pero no se puede volver a borrar. Esas se denominan las memorias PROM, ¿ya? Que son eléctricamente escribibles, pero no es posible volver a escribir. Por supuesto, la información no es volátil. Después tenemos otras que también son del tipo PROM, pero son posibles de borrar. Por lo tanto se llama Eraser PROM. La Eraser PROM, o Eraser PROM, significa memorias PROM borrables. Eso es lo que significa. Y ahora, si bien yo también una de estas, que también corresponden a las categorías de que solo se pueden leer, ¿ya? Que son memorias que solo se pueden leer, es posible borrarlas para reescribirlas, es posible borrarlas, pero en este caso de las PROM en particular, la única forma de borrarlas es transmitiéndole luz ultravioleta a través de una ventanita que ellas tienen para este efecto de borrado. Y así se pueden borrar, y por supuesto también que se graban en forma electrónica a través de un programador. Por supuesto, no es volátil, ¿ya? Aparte de estas EPROM, aparecieron algunas que ya no era necesaria la luz ultravioleta para borrarlas y se denominaron Electrical Eraser PROM, o sea, EEPROM, ¿ya? Y las EEPROM son memorias PROM que son borradas en forma eléctrica. Entonces, ahora, ¿cómo funciona? Yo tomo esa memoria, hay un pin en particular que le subo el voltaje de ese pin de un 0 a un 1 y ahora esa memoria se me comporta como una RAM, me permite que yo la sobreescriba. Cuando termino de sobreescribirla, le bajo el voltaje en ese pin y ahora me queda como una ROM donde no pierde la información. ¿Cómo se borra? Se borra en forma eléctrica a nivel de byte porque le voy grabando nueva información. Se escribe en forma eléctrica y por supuesto no es volátil. Aparte de eso, tenemos las últimas memorias que existen ahora que se llaman memorias del tipo flash, ¿ya? Estas memorias del tipo flash también son memorias del tipo EEPROM, o sea, también hay un pin que yo le debo un voltaje y ahora se me convierten en memorias de escritura como si fuera una RAM, pero la gran diferencia es que cuando yo las borro o cuando las escribo, las borro eléctricamente, pero a nivel de bloques. Las memorias flash, yo le grabo la información ya no a nivel de bytes, sino que a nivel de bloque, que es un conjunto de bytes, ¿eh? Pueden ser 64, 128, depende, ¿eh? Pero es un grupo de bytes el que yo transfiero a la memoria, no un byte en particular.
Por supuesto, se escriben en forma eléctrica con un programador y su información no es volátil. Hoy en día, ¿qué cosas tenemos flash? Aparte de las ROM, que ahora son flash ROM, y aparte de las ROM, tenemos los pendrive, los MP3, tenemos los discos duros, que son de tipo flash. Ya tenemos discos duros hoy de estado sólido, que son de este tipo, y tienen la característica de que son bastante rápidas, ¿ya? Bastante rápidas, y hoy día casi todas son de conexión del tipo serial, ya no se comunican en forma paralela, sino que es serial. Todas las que habíamos hablado hacia arriba, que no son flash, su grabación, su conexión es del tipo paralela, se les entrega en forma paralela la información. En la flash, todas las flashes actuales se entregan en forma serial. Bien, dentro del tipo de memorias, quedándonos ahora en el tipo RAM en particular, existen dos tipos de memoria RAM. Estos dos tipos difieren de la cantidad de transistores que se dedican a sostener un bit, a mantener un 1. Tenemos un tipo que se llaman las DRAM, o RAM dinámicas, Dynamic RAM, ¿ya? Que estas RAM, los bits son sostenidos por un solo transistor, por lo tanto, tienen algunos problemas, por ejemplo, necesitan refrescado. Estas memorias necesitan ser cada cierto tiempo reescritas, se leen y se vuelven a escribir. ¿Por qué? Porque al tener tan poco transistor, para sostener la energía, va a tener corriente de fuga y por lo tanto va consumiendo una cierta potencia. Uno de los problemas que tiene, que no son muy rápidas en su acceso. Tienen tiempo de acceso que van entre 50 y 100 nanosegundos. Las RAM normales hoy en el mercado andan entre los 70 y 80 nanosegundos, ¿ya? De acceso. La gracia que tiene es que son muy densas. En pequeñas tarjetas de RAM, del tipo de RAM, nosotros podemos tener 1 giga, 2 gigas, en pequeñas tarjetas. Mucha información podemos tener, por lo tanto, son muy densas y esto las convierte en bastante baratas. Los tipos que tenemos hoy día son las EDO, SRAM, DDR. Las palabras DDR significan doble rate, y el doble rate significa que estas memorias RAM reaccionan a cantos de subida y cantos de bajada de los clocks, ¿ya? Por eso doble rate. Y están las RDRAM, que la verdad que tuvieron poca existencia en el mercado, han estado desapareciendo. Casi toda la tecnología que queda ahora es con las DDR. Luego tenemos las SRAM, que las SRAM significa una RAM estática, ¿ya? Static RAM, ¿ya? Las RAM estáticas tienen la característica de que sus bits son sostenidos por bastantes transistores, por lo tanto, primero no necesita ser refrescado. Lo segundo, son muy rápidas, tienen tiempos de acceso que son menores a 10 nanosegundos. Las SRAM que hay actuales tienen tiempos menores a 5 nanosegundos, ¿ya? Son muy rápidas. Y otra característica que tienen que, por tener tantos transistores, son muy poco densas, por lo tanto, en lugares más o menos grandes, caen muy pocas de estas memorias, y por supuesto que tienen la característica que son muy caras, ¿ya? Muy caras. Bien, un poco de memoria. El dibujo que tenemos acá es una típica tarjeta de memoria, que esta aproximadamente podía tener unos 50 centímetros o 50 centímetros más o menos de tamaño, y era simplemente una memoria de 4 megabytes, ya que eso lo tenía el BAC alrededor de 1970, aquí con 1975 estaban esas máquinas, ¿ya? Que tenían esas tarjetas de memoria, que eran tremendas tarjetas, donde podíamos revisar nosotros bit a bit si había un 1 o 0 en ella, ¿ya? Y tenían muy poca información, 4 megabytes. Es un poquito de historia. Luego la manufactura fue modificándose. Hay un tipo de manufactura que se llaman los empaques de tipo DIMM, ¿ya? Con los DIMM pudieron haber trabajado algunos de ustedes, que son las puertas lógicas que le llevamos. Ahí todavía estos chips se venden de esta manera, el empaque tipo DIMM, ¿ya? Luego las memorias RAM fueron puestas en unas tarjetitas con unos pines que se soldaban directamente a la tarjeta madre, y a ese empaque se le denominaba las SIP, ¿ya? Se conocieron como SIP. Luego se les ocurrió perfectamente de que eso de estar soldando y desoldando las memorias para hacerlas crecer o para cambiarlas no era muy conveniente, por lo tanto se inventó el socket.
y estas fueron las primeras que aparecieron, son los sockets SIM que se llamaron de 30 pines. Luego socket empezó a crecer conforme iban creciendo estas memorias, ya las distintas tecnologías, y comenzamos a tener SIM de 72 pines, luego se llamaron DIMM, ya que son las memorias, las nuevas memorias que tenían algunas características DDR, ya, de 128 pines, y hoy día tenemos de frente los sockets de 184 pines para memorias ya del tipo DDR, donde son las actuales, ¿ya? Son de alta densidad, y eso es lo que encontramos hoy día en nuestras... Bueno, este es un ejemplo nomás porque los notebooks encontramos más chiquititos, ¿eh? Y en los routers encontramos de otras formas, pero más o menos esa es la secuencia de empaques que han ido teniendo las memorias. Esta que tiene acá es una memoria ROM del tipo EEPROM, donde ahí tiene la ventanita por la cual se le colocaba la luz ultravioleta, y con esa luz ultravioleta que se colocaba en esa ventanita, ella perdía toda su información. Es la famosa memoria borrable, la memoria ROM borrable. Hoy día ya no se usan eso. Aquí tenemos el otro extremo, un extremo más actualizado, donde tenemos una memoria flash. Estas memorias flash son de la característica serial, donde en un pequeño espacio cae mucha información, y recuerden que la comunicación la realizan en forma serial, ¿ya? En forma serial, y un chip se dedica a la comunicación serial y el otro chip al almacenamiento de memoria. Hoy día esas memorias flash las encontramos en todas partes, ¿no? Hoy día en todas partes. Son de costo barato, de poco costo, de bajo costo. Bien, si nosotros revisamos los tipos de memoria de acuerdo a dónde se encuentran ubicados, tenemos básicamente tres grupos. Tenemos los que están adentro del procesador, tenemos los que están sobre la tarjeta madre, y tenemos aquellos que se encuentran fuera de la tarjeta madre a través de conectores especiales, por ejemplo los discos duros, o a través de la tarjeta red hacia un disco de almacenamiento en red, ¿ya? Los de la tarjeta madre, recuerden, nosotros tenemos ahí que son los que se llaman los RAM, ¿ya? La parte RAM. Y sobre el CPU estamos encontrando los registros, que son los más pequeños, y encontramos también las memorias caché, ¿cierto? Ahí están las memorias caché. Esos están dentro del procesador. Bien. El concepto de jerarquía de memoria. ¿Qué significa el concepto de jerarquía de memoria? En primer lugar, hay que tener claro una cosa. Las memorias, si nosotros las queremos rápidas, son demasiado caras. Y si la memoria que queremos nosotros, queremos memorias grandes, las memorias grandes actuales, o sea, las memorias con muy alta densidad, en pequeños chips, tienen la terrible característica de que son lentas. Son baratas, pero son lentas. Entonces tenemos por un lado memorias rápidas, que es muy cara, y la memoria, y muy poca, y tenemos memorias grandes, que son baratas, pero son lentas. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo lograr que una máquina sea rápida ejecutando programas, pero teniendo al alcance solo memorias lentas y baratas, por supuesto? Si no, no sube mucho el valor no sube demasiado el valor de la máquina, del procesador. Entonces ha generado lo que se denomina una jerarquía dentro del procesador. En esa jerarquía más grande nos encontramos los registros, ¿ya? Que están dentro del procesador, y en algunos casos también la memoria caché, en la mayor parte de los casos actuales, que es la memoria interna, ¿ya? Que puede tener algunos niveles de caché en el interior. En un segundo nivel tenemos la memoria RAM, la memoria principal. Y en un tercer nivel tenemos las memorias externas, que son almacenamientos en discos, almacenamientos en red, ¿ya? Dentro de la jerarquía se reconocen por label, por niveles, y los distintos niveles. El primero de los niveles que aparece en la jerarquía es el nivel de los registros, por lo tanto esa sería la L0. Luego aparece en la jerarquía el nivel de caché de 1, el primer nivel de caché, y se le conoce como L1, por eso es el caché de L1, ¿ya? Y luego en el segundo nivel de caché está el nivel 2, y luego tendríamos la memoria principal con el nivel 3, el caché de disco el nivel 4, el disco magnético el nivel 5, y así va hacia abajo creciendo los niveles.
Finalmente los niveles, la pirámide. ¿Por qué la pirámide? Porque los niveles más altos corresponden a memorias más densas, o sea, más grandes, pero más lentas y más baratas. Los niveles que están más arriba, ya, de menor número, de menor nivel, corresponden a memorias que son muy rápidas, ya, pero son muy poco densas, son muy pocas y son muy caras. Entonces, el más alto de los niveles es el nivel de los registros, que un procesador solo tiene unos cuantos registros, nada más. Pero luego tenemos el primer nivel, que corresponde al caché, que ahí ya son memorias del tipo estáticas, y no son muchas, ya son poquitas, ¿ya? Finalmente sigue el segundo nivel, donde son caché también, que son memorias estáticas, son un poquito más lentas, más baratas, y un poquito más densas, pero aún siguen siendo pocas. Casi todo esto hoy día se encuentra en el procesador. Luego tenemos el tercer nivel, donde ya tenemos memorias del tipo de RAM, ¿ya? Del tipo de RAM, que son ahora bastante más lentas, pero son bastante más densas. Hoy día es fácil tener 8 GB, 16 GB en un computador, ¿ya? Y son de bajo costo, pero ya se van volviendo cada vez más lentas. Y finalmente luego tenemos el disco duro local y algunos medios de almacenamiento remotos, donde cada vez tenemos más cantidad, más densidad, más cantidad de almacenamiento, pero cada vez más lento, aunque más barato. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que los computadores logran funcionar rápido, teniendo internamente esta gran cantidad de información en medios que son más o menos lentos, ¿ya? Y aquí es donde vamos a explicar ese tema. Bien, lo que tiene que haber claro que hay una diferencia entre lo que es capacidad versus velocidad y costo. Entre más arriba estemos en la pirámide de la jerarquía de memoria, nos vamos a encontrar con mayor velocidad, ¿ya? Con mayor costo, ¿ya? Y menor capacidad. Y entre más abajo nos vamos a encontrar con mayor capacidad, menor costo, pero también menor velocidad, ¿ya? Algunos datos más o menos típicos: los registros van a ser bastante menor que un kilobyte, van a ser bastante menor. Tienen velocidades muy rápidas, menores a un nanosegundo, y por supuesto que agregar un registro al procesador es muchísimo dinero. Eso significa estos signos pesos. Por eso yo le decía que siempre agregar registro es una cosa muy, muy cara. Luego, cuando hablamos del caché, primero lo que está dentro del chip, dentro del procesador, lo normal es entre 8 kilos, llamar por qué, y unos 6 megabytes. Hoy día es normal tener un caché de 2 megabytes, es suficiente, ¿ya? El caché de nivel 1, por lo general, tiene velocidades menores a 10 nanosegundos y es bastante caro. O sea, si yo quiero una máquina con 2 megabytes de caché nivel 1, es bastante más cara que si quiero una máquina con 1 megabyte o con unos cuantos kilos de caché nivel 1. El caché de nivel 2 puede andar del orden de 1 mega a 16 megabytes, ¿ya? Y sus velocidades son menores a 20 nanosegundos. Por supuesto, también cuesta algún dinero, pero ya no es tan caro. Y cuando estamos hablando de la RAM, podemos hablar de 64 megabytes, hasta podríamos llegar a hablar de 1 terabyte, ¿ya? De 1 terabyte. Sus velocidades son menores a 100 nanosegundos y cuesta dinero, pero no mucho. Y la verdad es que el disco es el que tenemos, el más lento de todos, pero tiene bastante capacidad, desde 40 GB a 1 petabyte, a 1 petabyte. Hoy día todavía nos parece un peta mucho, ¿ya? 1 peta es 1000 gigas, ¿cierto? ¿No tienen claro eso? 1000 gigas. Ya se supone que luego va a tener discos de 1000 gigas y sus velocidades de acceso son menores de 20 milisegundos, y se dice que el costo del almacenamiento por byte es casi cero, vale muy poco. Las velocidades normales, como yo le decía, de los discos hoy día andan alrededor de los 10 milisegundos, ¿ya? Entre 10 y 7 milisegundos por ahí van las velocidades. Las velocidades normales de los memorias RAM andan entre 50 y 80 milisegundos. Esas son las normales. Bien, ¿por qué este tema de la jerarquía y memoria se ha colocado para que puedan funcionar los computadores de una forma eficiente, disponiendo de memorias que son realmente más baratas y más lentas? ¿Por qué funciona este sistema? Hay dos principios fundamentales
¿ya? Hay dos principios que son los que vamos a estudiar acá, que se llaman principios de localidad de referencia. Hay uno, el primero, que se denomina localidad temporal. ¿Qué significa el principio de localidad temporal? Significa lo siguiente. Significa que si una localidad de memoria en alguno de nuestros programas que está ejecutando el computador es accesada en un determinado tiempo, significa que en un tiempo muy cercano a ese, esa misma localidad va a volver a ser accesada. Eso significa, si yo estoy accesando una determinada localidad de memoria, hay una alta probabilidad que en un tiempo muy pequeño vuelva a accesar la misma localidad de memoria. ¿Por qué razón? Porque todos nuestros programas, si ustedes analizan bien, están llenos de ciclos. Están llenos de ciclos y siempre hay que hacer eso hasta que no sea tal cosa. Ahí está lleno de for, está lleno de ciclos sus programas. Y esos ciclos nos dicen que constantemente van a estar pasando por las mismas instrucciones en memoria. ¿Ya? Eso se llama principio de localidad temporal. Y tenemos principio de localidad espacial, que es como obvio, pero nos dice que si una localidad de memoria está siendo accesada en un determinado momento, los vecinos de esa localidad de memoria luego van a ser accesados. Es muy probable de que sean accesados. ¿Por qué? Porque ustedes ya vieron en la primera parte de este curso, donde tenemos el programa Canter apuntando a una localidad de memoria, y lo más probable es que la instrucción que está abajo sea la siguiente instrucción a ejecutar. A menos que haya un salto, ¿cierto? Solo si hay un salto. Pero hay una alta probabilidad de que la instrucción que está cerca de esa instrucción que se está ejecutando sea la próxima a ejecutar. Entonces eso se llama principio de localidad espacial. De acuerdo a observaciones empíricas que se han realizado, ha aparecido algunas cosas bastante interesantes. Se ha detectado que en un pequeño espacio de memoria, no superior a 8 kilobytes, se genera o satisface más del 90% de las referencias de un programa que ocupa varios megabytes. ¿Qué significa? Significa que si yo estoy ejecutando un programa y tuviera un trocito en un momento particular, fuese capaz de sacar un trocito de memoria de 8 kilobytes, en esos 8 kilobytes va a estar el procesador entretenido todo un rato, mientras está ejecutando los ciclos, las cosas de ese trocito de programa. Un rato nomás, porque después de eso va a saltar a otro lugar y va a estar en otro trocito ahí todo un rato. ¿Ya? Entonces se ha detectado que la ejecución de los programas se queda el procesador ejecutando solo en ciertos lugares que no superan los 8 kilobytes, hasta que no hay un llamado externo. Entonces eso hace pensar de que si le ofreciéramos al procesador un espacio de 8 kilobytes, ¿ya?, y le mantuviéramos ahí su información, lo podríamos tener un buen rato ejecutando cosas con un pequeño espacio de 8 kilobytes, mucho más eficiente, y podría estar ejecutando programas con un 90% de eficiencia. Eso es lo que hizo pensar que podría existir esa posibilidad que luego estudiamos nosotros, o ya lo vimos ya, que se llama caché. ¿Ya? Entonces, el tema de la localidad temporal significa que si hace referencia a un objeto, instrucción o un dato, existirá una tendencia que se ha referido nuevamente muy luego, muy pronto. Localidad espacial significa que si un objeto referido se refiere a un objeto en particular, habrá una tendencia que el objeto cercano a él también se ha referido muy próximo. Y la localidad de referencia, que es lo que yo les decía, que durante el curso de ejecución de un programa, las referencias de memoria tienden a agruparse. Todos sus programas tienden a ser ciclos, tienden a estar agrupados. ¿Qué significa esto de las localidades de referencia, o lo que estamos hablando? Yo, para poder explicar un poquito, le hago una analogía, o sea, se acostumbra a hacer una analogía, por ejemplo, con una biblioteca, donde nosotros miramos una biblioteca como si fuera todo un disco de información. Al librero que nos interesa a nosotros, el de computación, o sea, al librero de computación, lo podríamos llamar la memoria principal. Ahí están todos los libros que nos interesan, los que vamos a leer nosotros, y ahí los vamos a leer. ¿Ya? Luego los libros apilados que nosotros traemos, porque traemos solo los títulos que nos interesan y los dejamos en un escritorio, eso podría ser perfectamente el caché que vamos a utilizar nosotros. Y luego tenemos uno de esos libros que es el que vamos a abrir nosotros, que es el que nos interesa leer, que se lo vamos a pedir de nuevo al caché. Ya ese va a ser el primer nivel de caché, porque donde tenemos todo el resto de los libros, el segundo nivel de caché. Y en ese primer nivel de caché, que es el libro que yo estoy leyendo, abro la hoja y le pongo a leer línea por línea. ¿Me entienden? Una vez que he terminado de leer una línea de ese libro, hay una alta probabilidad que vuelva a leer
la siguiente línea de ese mismo libro, ¿me entiendes? Y una vez que he terminado de leer una hoja, hay una alta probabilidad que dé vuelta a la hoja y que siga leyendo la siguiente hoja del mismo libro. A eso se refiere la localidad espacial, la referencia espacial. Significa que si yo leo algo en un momento, hay una alta probabilidad que voy a leer algo cercano a él. ¿Ya? Eso es lo que significa. Entonces, si estoy leyendo el capítulo N, hay una alta probabilidad que después de leer el capítulo N, me ponga a leer el N más 1. Estoy leyendo los capítulos y leí el capítulo 4, hay una alta probabilidad que siga leyendo el 5. Entonces eso me da la posibilidad de yo lograr tener algo donde me maneje no mucha información y me mantenga un rato ocupado en ese tema. ¿Ya? De ahí sale el concepto de el caché. ¿Cómo podemos agregar velocidad al procesamiento de los computadores? ¿De qué manera? ¿Es posible construir una computadora que use solo RAM estática? Sería la idea, si esto no tenía caché, sería maravilloso. Pero como es poco denso, sería tremendo computador, tremendo notebook, y sería carísimo. ¿Ya? Por lo tanto, no es viable, esta cosa no es viable. Ya sería muy rápida, no necesitaría caché, y por supuesto que sería muy, muy cara. Entonces, ¿cuál sería la mejor idea? La mejor idea, que ya lo hemos visto más de alguna vez, y es acercar o colocar una memoria intermedia entre la memoria de la principal y el CPU, donde esta memoria intermedia yo le transfiera bloques de información desde la memoria principal hacia el caché, como que yo fuera el librero y trajera un grupo de libros y lo dejara en la mesa que está al lado mío, ¿ya? Que está al lado mío, ¿ya? Trajera grupos de información de tal manera que esta CPU ahora fuese accediendo solo a ese caché, y después de un instante, cuando yo he revisado todos los libros de ese caché, recién me volvió a agarrar y ir a buscar más libros a la estantería. Lo mismo que cuando el procesador haya terminado de ejecutar ese grupo de cosas que tiene en este caché, recién el caché vaya a buscar nuevos bloques para traer hacia acá. ¿Ya? Ese es el concepto. ¿Qué nos permite esa cosa? Nos permite ahora tener ejecución en el procesador a velocidad de RAM estática, porque lo está ejecutando sobre el caché, pero con información que tengo grabada en RAM dinámica, en DRAM, que es la RAM que yo tengo, donde tengo todos mis programas. Entonces eso es lo que me permite este concepto de la jerarquía de memoria. El objetivo de la memoria caché sería entonces lograr que la velocidad del sistema de memoria sea lo más rápido posible, consiguiendo al mismo tiempo una gran capacidad al precio de memoria menos costosa. O sea, tendría ahora computadores que funcionan rápido, ejecutan rápido, pero con memorias que son baratitas. ¿Gracias a qué? Gracias a colocar un pedacito de caché de memoria rápida. ¿Ya? Lo que tiene que estar claro, que todo el concepto de memoria caché es un circuito que trabaja el computador, donde hay un acceso que está entre el bus de la memoria, ¿ya? Donde este caché va a ir controlando la traída de bloques de memoria hacia el caché. ¿Ya? Este es un circuito propio que es parte del bus del sistema, donde el caché podría estar adentro del procesador. Eso cuando nosotros decimos que está dentro del procesador, no está tan adentro del procesador. Lo que pasa es que el procesador es un chip, y cuando se incorpora el caché, nosotros decimos que se incorpora el caché en el procesador, en el fondo se está colocando el chip al lado, y se hace un encapsulamiento, una caja, la caja se hace más grande. Y nosotros la caja la vemos como el procesador, pero el interior de esa cajita, nosotros si la pudiéramos destapar, veríamos el procesador en un lado y en otro lado el caché. Y en otro lado lo más probable es que la unidad de puntos flotantes y todo ese tipo de cosas. Bien, ¿por qué se usa esta memoria caché? Como yo les decía, esto volver a repetir, pero está bien. Con base al fenómeno de localidad que habíamos hablado antes, es posible tener las instrucciones y los datos con mayor probabilidad de ser requeridos por el procesador en un bloque de memoria caché que se ubica cercano a él. Lo anterior reduce las veces que se necesita estar viendo la memoria principal, que es lenta, y por lo tanto eso apura el sistema. Además, la memoria caché usa tecnología RAM estática, que es más rápida, ya que la tecnología de RAM. Y por lo general, que es la típica que se encuentra. Bueno, el efecto resultante de esto es un computador que funciona bastante más rápido, con RAM que sigue siendo muy lenta. Bien, ahí está de nuevo lo que es el concepto de jerarquía de memoria, donde se va viendo cómo va funcionando. Lo que tiene que estar claro en el tema de jerarquía de memoria, que ya es muy interesante,
que lo que yo tengo en el disco, cuando yo enciendo mi computador, no tengo nada en la RAM, porque esa es eléctrica. No tengo nada en los cachés, porque no se está ejecutando nada y no hay nada en el procesador, porque está todo apagado. Cuando yo enciendo el computador, todo se encuentra en el disco. Y la ROM está haciendo parte de esta cosa, ¿cierto? Bueno, si yo quiero ejecutar o quiero trabajar con Office, por ejemplo, yo tengo que tener el Office acá en el disco para poder trabajar. Y hago una primera acción que yo le llamo abrir el Office. Le doy doble clic a mi Word, a mi PowerPoint, y lo que sucede es que se viene esa aplicación y se monta en la memoria principal. Y comienza a ejecutar en el computador transfiriendo ese bloque de esa memoria hacia acá, donde bloques de estos se transfieren hacia acá y finalmente aquí está el procesador ejecutando. ¿Ya? Y ahí estoy yo trabajando en mi Office. Lo que tiene que estar claro es que todo lo que esté ejecutando el procesador tiene que estar en este caché nivel 1. Pero también todo lo que se está trabajando en el caché nivel 1 debiera ser parte de un subconjunto de lo que está en el caché nivel 2. Y todo lo que está almacenado en el caché nivel 2 debiera ser un subconjunto de lo que está almacenado en memoria RAM. Y lo que está en memoria RAM debería ser un conjunto de lo que está en el disco duro. O sea, todas estas cosas, todo nivel dentro de la jerarquía de memoria es una jerarquía porque todo nivel de almacenamiento dentro de la jerarquía de memoria es un subconjunto de lo almacenado en el nivel inferior. ¿Ya? Eso es así. Y esto yo lo ordeno en el disco, voy a formatear mi disco y ¿qué es lo que hago? Digo, no, es que tengo que traer el CD o bajo internet Office. O sea, hay un nivel más abajo donde de nuevo está repetida la información. Bien, cada vez que se requiere trabajar alguna instrucción o ir a buscar un dato y se encuentra en el caché, se le denomina un acierto. Cada vez que se necesita trabajar una instrucción o un dato y no se encuentra en el caché, la unidad de caché no lo encuentra, se denomina falla o miss. ¿Cuál es la idea? La idea es tener un caché de tal manera que se produzcan los máximos aciertos y las mínimas fallas. Entonces aquí, para eso se van generando etiquetas en el caché como para ir moviendo los bloques. Entonces aquí la idea es ¿cuánto caché debería tener yo para que se me produzcan los máximos aciertos y las mínimas fallas? El caché va trabajando de esta manera, donde tenemos una memoria, y parte de esa memoria, algunos bloques de esa memoria se van transfiriendo al caché, y luego desde este caché yo voy pidiendo, o teniendo el caché yo voy pidiendo algún bloque que se requiera. Por ejemplo, tenemos aquí esos bloques, el 2, 4, 5, yo pudiera necesitar que se coloque el 3, ¿ya? Entonces hay que ir a buscar un 3. Si el que se pide el 3 y el 3 se encuentra, es un acierto. Si el que se pide el 3 y el 3 no se encuentra, es una falla, ¿ya? Si es una falla, la unidad de caché, ¿qué es lo que tiene que hacer? Acudir a la memoria y traernos el 3. Y ahí se demora un tiempo. Ahí hay un tiempo en esa transferencia. El cálculo se hace de esta manera. El desempeño del caché tiene que ver con la tasa de aciertos del caché. Y la tasa de aciertos tiene que ver con los aciertos que se producen en el caché dividido por las solicitudes totales de memoria multiplicado por 100. ¿Ya? La verdad es que nosotros tenemos poco acceso a poder definir cuánto caché le vamos a colocar en la máquina. Pero sí hay ciertos valores y pudiéramos decidirlo. ¿Ya? Hay algunos datos que nos pueden servir de alguna cosa. Por ejemplo, si nosotros le colocamos al caché 0 kilobytes, no colocamos caché, la tasa de aciertos que va a tener el caché es obvio, no hay caché, así que va a ser 0. La latencia del caché va a ser, si la latencia del caché son 50 ciclos, veamos qué es lo que es latencia. Latencia es el tiempo, la latencia de cualquier dispositivo es el tiempo que se demora el dispositivo en respondernos lo que nosotros le solicitamos. La latencia del disco duro es el tiempo que se demora el disco duro en que yo le pida un dato y él me lo devuelva, ¿ya? La latencia que yo tengo en la red es desde que yo le pido una dirección a la web, por ejemplo, o yo le pido algo a la red y él me devuelva esa información. La latencia del caché es lo que se demora el caché, o la latencia del procesador es lo que se demora entre que yo le pido un dato y él me devuelve ese dato. Por supuesto que un dispositivo va a ser mucho más rápido cuando tenga una latencia más baja, ¿ya?
Y si la latencia es más alta, va a ser mucho más lento. ¿Ya? Si yo tengo la típica latencia para ejecutarme las instrucciones de 50, si no tengo caché, esa latencia va a ser la misma, porque me van a estar transfiriendo cada vez que pida que me tiene que responder en la memoria RAM, porque no me está respondiendo para nada a mí el caché, porque no hay caché. ¿Qué arquitectura podría ser del tipo que no tiene caché? La que hemos denominado en algún momento como la famosa Celeron, ¿no? Las arquitecturas Celeron son arquitecturas sin caché, o ahora con un poquito de caché ahora, ¿no? Con un poco de caché. Si nosotros le agregáramos solo 4 kilobytes de caché a esa arquitectura, tendríamos que ahora la tasa de acierto inmediatamente sería un 65% de aciertabilidad, solo en 4 kilobytes. La latencia bajaría de 50 ciclos a 4, y la latencia promedio que tendría en mi máquina sería 21,5. O sea, con solo agregarle 4 kilobytes de caché, casi hice, o más o menos hice, el doble más rápido a la máquina. Inmediatamente el doble más rápido a la máquina. Si le agrego 32 kilobytes de caché, tendría un 86% de acierto, que me haría una latencia del caché por ciclos de 10 y tendría un promedio de 17. Si le agrego 128 kilobytes de caché, tendría un 90% de acierto, un nivel de acierto bastante grande, donde la latencia sería, de los ciclos sería el caché, y la latencia promedio sería 19. En este momento, ya como que no es muy conveniente seguir aumentando el tamaño del caché, porque como que no me aporta mucho. Por lo tanto, se agrega el segundo nivel de caché, donde si tenemos un primer nivel de caché de 128, pero un segundo nivel de 4 kilobytes, ahora tendría un aumento del 90% y un aumento del 65% antes del aumento del 90% en los aciertos, que me haría una latencia de 4 y de 14 ciclos, y ahora me bajaría mi máquina a un 10.7 de latencia como promedio. Esto es importante, porque si yo le tengo 2 niveles de caché con 128 kilos, que es muy poco, y con 4 kilobytes, inmediatamente una máquina que tendría una latencia 50 me queda con una latencia de 10.7, que es casi 5 veces más rápido. O sea, solo con un trozo de caché, esta arquitectura ahora es casi 5 veces más rápida que si no tuviera caché. Por eso es que es fundamental hoy día el caché, y por eso es que esa estrategia de manejar la memoria en forma de una pirámide de jerarquía de memoria nos permite tener máquinas bastante más eficientes. El tamaño y la latencia del caché son importantes para el desempeño de la máquina. Eso es lo que quiere decir. Imagínense, los cachés actuales, estamos hablando de cachés que son del orden de 2 megabytes. El caché, hasta un cierto momento, dependiendo de las aplicaciones en particular, hasta un cierto momento es bueno que sea grande. Depende del uso que se le vaya a dar a esa arquitectura. Pero si yo quiero un notebook, y yo quiero tener un caché de 2 megas, de 4 megas, o sea, eso no tiene sentido, ¿ya? Si yo voy a tener máquinas que me van a dar servicios, base de datos, cosas de ese estilo, que van a necesitar un alto desempeño de información, ahí pueden ser unos 2 megas bastante interesantes en caché. Pero si ustedes se dan cuenta, la verdad que dependiendo de la forma en la que está programado, con pocos trozos de caché se logra bastante mejoría en el desempeño. Bien, para diseñar el caché hay que tener en cuenta el tamaño del caché, la arquitectura con la que yo voy a trabajar, la función de correspondencia, el mapeo que se realiza de la memoria, ¿ya? Los algoritmos de cómo se van a reemplazar los bloques en la memoria, y hay un conjunto de cosas que hay que tomar en cuenta cuando se está diseñando los tamaños del caché. Casi a la mayor parte de estas cosas no van a tener acceso ustedes, por supuesto, y lo que van a tener que ver es si tiene o no caché y de cuánto caché tiene. Si voy a comprar un servidor, debería tener unos 2 megabytes de caché. Si voy a comprar mi notebook, con tener 1 megabyte de caché yo creo que más o menos sería suficiente. Si voy a comprar una máquina que tiene muy poco caché, por supuesto que no voy a comprarla. Y en este caso, el tamaño de la memoria y el tamaño del caché se importa, porque entre más caché yo tenga, es de mayor costo esa máquina, ¿ya? Y por supuesto que entre más caché tenga, es más rápida. Por lo tanto, ahí tengo que elegir un equilibrio. ¿Qué tanta rapidez necesito?
¿ya? No da lo mismo que yo vaya a comprar una máquina que requiere muy alto nivel de procesamiento a una máquina que no necesite tanto, que quiero navegar, quiero revisar cosas en internet, no da lo mismo. Bien, es el tema de la jerarquía de memoria. No sé si alguien tiene dudas de ustedes con el tema caché. Yo creo que a esta altura le ha quedado claro el tema caché. A menos que alguien me diga, ¿sabe qué? Yo todavía no logro entender bien para qué sirve el caché. Bueno, ya deberían entenderlo y ya deberían entender que todo esto es gracias a esos principios de localidad de referencia, en un caso localidad temporal y en el otro la referencia espacial. Ya es temporal, el principio de localidad temporal tiene que ver cuando una determinada localidad de memoria es accesada, hay una alta probabilidad que en un tiempo pequeño vuelva a ser accesada. Y el principio de localidad espacial nos dice que si una localidad de memoria es accesada en un momento particular, sus vecinos, su localidad de memoria es vecina, hay una alta probabilidad que dentro de muy poco sean accesadas también. Ese principio nos permite la generación de esta famosa caché de memoria, que nos hace un computador bastante más eficiente. Ya muchachos, esa parte. Ahora vamos a... Eso era lo que teníamos que haber visto ayer. Hoy vamos a aprovechar un poquito el tiempo, mandar un poquito más rápido y vamos a hablar un poquito de disco duro, que era un tema que yo quería ver. Creo que aquí está. Vamos a hablar un poco de disco duro, después un poquito de sistemas de archivo y bueno, les voy a subir yo unas cosas para poder revisarlas. Bien. Vamos a tener que, el problema, tal como yo les decía, esta segunda prueba es una Macedonia de conocimientos diferentes. Por lo tanto, vemos un concepto, lo dejamos de lado. Ahora tienen su cerebro que olvidarse. Ya hablamos de memoria caché, hablamos de jerarquía de memoria, ya se acabó. Vamos a hablar también de un sistema de memoria, pero que se denomina disco duro, ¿ya? Que ahora vamos a ver qué pasa en el disco duro, más o menos cómo funciona, cuáles son los conceptos del disco duro. Bien, partes del disco duro. Fíjense que respecto a esto de las partes del disco duro, hay una cosa interesante. Los discos duros han ido modificándose con el tiempo, con la tecnología se han ido mejorando. Ya antes, tal como la primera parte de acá, ya antes tenían una gran cantidad de platos los discos duros adentro, ¿ya? Incluso se llamaban tambores magnéticos, porque la verdad que eran una pila de platos, ¿ya? Una pila de platos, y luego estos tambores magnéticos fueron reduciendo sus platos hasta que finalmente quedaron ahora que los discos duros actuales tienen un plato o dos platos, en el peor de los casos dos platos. Aún así, con todos los conceptos que estamos hablando, fíjense que se siguen llamando las partes del disco duro de igual manera. Incluso hoy día nosotros tenemos discos duros de estado sólido que no tienen plato. No tienen plato, no tienen nada de estos conceptos que nosotros vamos a ver ahora, pero aún se sigue la filosofía con la que se trabajan, la forma en la que se trabajan, siguen considerándose los mismos conceptos, no más que ahora están adaptados a esta nueva tecnología. Entonces, les digo esto porque algunos de ustedes podemos ver las partes de un disco duro y pudieron decir, oiga, pero si eso ya no existe, algunos de esos ya no existen, pero sigue existiendo el concepto. Y hay que seguir entendiendo el concepto. Entonces, partes del disco duro. Partes que forman el disco duro. Primero, está formado por uno o varios platos, ¿ya? Estos platos son platos metálicos y son de un material que son fácilmente magnetizables, ¿ya? De muy buena calidad, ¿ya? Y es donde van a ir guardando la información. La información la almacena en ellos un cabezal magnético que se llama cabeza lectora o lectoescritora, ¿ya? Que el cabezal magnético es una pequeñita parte que está aquí en la esquina, ¿ya? Que es una bobina magnética que va generando un campo electromagnético hacia el disco y va escribiendo en ese lugar. Todo el resto de lo que está acá es el brazo que sostiene el cabezal, ¿ya? El brazo que sostiene el cabezal. Ahora, por cada plato, por lo general hay dos cabezales magnéticos, uno por la parte de arriba y otro por la parte de abajo, que abrazan al plato por arriba y por abajo, ¿ya? Un cabezal magnético, si bien nosotros al mirarlo con nuestro ojo, nos hace parecer que estuviera rozando
el plato, pero un cabezal magnético no roza el plato, pasa cerca, pero hay un espacio, hay una distancia ahí entre la superficie y el cabezal magnético. Aunque a nosotros nos hace parecer que estuviera tocando. Esa superficie es tan pequeña que fíjense que una molécula de alquitrán cuando están fumando es más grande que esa superficie. O una molécula de polvo puede ser bastante más grande que esa superficie. Por eso es que no se permite fumar cerca de los discos duros. Porque cuando se fuma cerca de los discos duros, el cabezal atrapa y se empieza a atrapar el cabezal. Tal como los alveolos del pulmón cuando uno fuma, de la misma manera le pasan los discos duros con el cabezal. ¿Ya? Y muchas veces se comienza a tapar el cabezal y finalmente perdemos la información del disco duro. Por eso no se permite fumar. Lo peor de todo que tiene es cuando hay pequeñas partículas de polvo que a este nivel son piedras que caen en el interior. Y esas piedras son duras. El cabezal, cuando las atrapa estas piedras, generan en el plato, generan rayones en el plato de estas piedras, que nosotros las vemos y casi no se van a notar. Pero para efectos de cabezal, cuando el cabezal está grabando, estas piedras pueden haber dejado un rayón en la superficie, y ese rayón puede hacer de que el campo magnético no llegue de la forma que tiene que llegar a ese lugar. Por lo tanto, el polvo también afecta a los discos duros. Por eso que siempre las empresas van a tratar de tener a los discos duros alejados del polvo y alejados del humo de cigarro. Hay toda una tecnología ahí que se trata de generar presiones, no sé si ustedes conocen esa, que se llaman presiones inversas, o en otras palabras, meterle aire al lugar donde están los computadores con disco duro, de tal manera que por las rendijas o los lugares que queden hacia el acceso, en vez de que entre aire, salga aire. Le meten aire limpio en medio al lugar. Bueno, aparte de ese cabezal, que es delicado, tenemos el brazo, que el brazo tiene un motor, que esta parte que está acá se denomina un motor, pero no es un motor que gira. Este es un motor que se denomina stepper, da pasos, no gira, solo step, solo da pasos. Entonces este motor tiene una cantidad de pasos que se mueve, que gira acá, que hace que este cabezal vaya desde una esquina, desde una orilla del plato hasta la otra orilla, ¿ya? Los pasos que hay entre la esquina y la orilla pueden ser 980, por ahí pueden andar, cerca de 1000 pasos. O sea, es tomar este pequeño espacio